chicos, ¿cómo están? Pues espero que se hayan pasado un buen día del amor y la amistad. Me aman más de amistad que ustedes, ¿verdad? Que amor. Bueno, amor sí, ¿verdad? Con los papás, con los amigos, con todos los que nos rodean, ¿verdad? ¿Por qué no? Si el amor de Dios nos da también para amar a todos los que están cerca de nosotros. Bueno, este día les damos la bienvenida a todos los que nuevamente se conectan con nosotros domingo tras domingo. Y bueno, sobre todo a los que se conectan por primera vez, les damos la bienvenida. Así que chicos, vamos a arrancar nuestra clase, pero sin antes orar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos guardas, gracias por este día y gracias por todo lo que tú nos das. Te agradecemos que tú nos hayas bendecido grandemente, Padre, y gracias porque podemos estar un domingo más conectados. Te pedimos que tú nos bendigas y bendigas a los maestros y a toda la gente que participa en esta clase. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, chicos. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Mariam y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que estén listos para alabar a nuestro Dios. Cantemos todos juntos. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Hasta el final tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Romanos 8:25. Como seres humanos que somos, nos gustaría tener todo ya, pero el tiempo de Dios es perfecto y es la cualidad que necesitamos para obtener todas esas promesas de Dios que todavía no vemos, pero que Él ya tiene preparadas para nosotros. Cantemos. Promesas nos hace el Padre, promesas de amor y esperanza. Y habiendo esperado pacientes, tendremos valor en las pruebas. Es sabio actuar con paciencia, pensar siempre antes de hablar, poder esperar la respuesta de Dios que su apoyo nos brinda. Un servidor de Dios vive en la adversidad sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Es cierto, el camino
servidor de Dios vive la adversidad, sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Un servidor de Dios vive la adversidad, sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Pues es Dios quien lo va a dirigir. Pues es Dios quien lo va a dirigir. La paz es la virtud que Dios pone en el alma para tener tranquilidad y sosiego. Mateo 5:9 dice: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cantemos, hermanos. La paz del Señor es libertad. La paz del Señor es la que da tranquilidad. Yo quiero la paz compartir, que todos puedan recibir la gran bendición de poder disfrutar. El gozo de calma poder obsequiar, poder alegrarme la dificultad, pues tengo su paz, la gran bendición de poder disfrutar. El gozo de calma poder obsequiar, poder alegrarme la dificultad, pues tengo su paz, me ha dado la paz, hoy tengo su paz, yo siento la paz del Señor. Y corran todos por su Biblia para que cantemos juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Buenos días, pequeños. Vamos a aprender nuestro texto y lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:15. 1 Tesalonicenses se encuentra en el Nuevo Testamento, en la parte final de la Biblia, capítulo 5, versículo 15. Vamos a buscarlo. Cuando lo hayamos encontrado lo leeremos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 5:15. Este es nuestro texto del día de hoy y aquí lo tenemos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno,
unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 5:15. De este nuestro texto, y acá tengo unas imágenes que nos van a ayudar precisamente a ver acerca de esto que nos está diciendo el texto. Y aquí lo tenemos, y dice que nosotros debemos de aprender a amar a los demás como Dios nos ama. Acá tenemos también unas imágenes que nos dicen que debemos de comportarnos como hijos de Dios. Debemos de elegir a tratar a los demás. De esta manera honramos a Dios. Y pues bueno, acá tenemos estas imágenes que nos van a ayudar a recordar nuestro texto. Y pues también tengo un regalo para ustedes. Este regalo. Con este regalo nos vamos a apoyar para aprender nuestro texto, que encontramos en esta parte. Y nos dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 5:15. Recuerden que el texto que vimos el día de hoy lo deben de estar repitiendo toda la semana. Y también la lección es Sansón. Nuevamente vamos a repetir nuestro texto. Y recuerden hacerlo toda la semana, pequeños. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 5:15. Muy bien, pequeños, nuevamente. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 5:15. ¿Ya se lo aprendieron, chicos? A ver, nuevamente lo repetimos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 5:15. ¡Excelente, pequeños! Pues recuerden este texto y nos vemos el siguiente domingo. ¡Que Dios les bendiga! Hola pequeñitos, Dios les bendiga, qué gusto volver a estar con ustedes y bueno, hoy nos corresponde dar una clase bíblica que me encanta, que es una seguramente de tus favoritas también, porque es un personaje muy conocido y un personaje importante en la Biblia que por medio del cual Dios nos habla muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar para comenzar. Voy a pedirles que cierren sus ojitos y que inclinen su rostro para comenzar, para orar. Y vamos a decir así: Señor, gracias te damos porque nos permites en esta mañana reunirnos. Gracias por todos los niños y niñas, jóvenes, adultos, ancianitos que se reúnen aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Muchas gracias. Yo también, Señor, quiero pedirte, al igual que todos, que nuestro corazón esté bien atento, nuestros oídos y nuestros ojos, y que seas tú el que nos enseñe, Señor, a todos los que estamos conectados en este momento y posteriormente también, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu poder, porque nos amas, Señor, y al darnos tu palabra nos demuestras que nos amas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pequeños, pues recordemos, ¿verdad?, que en las clases bíblicas anteriores, pues hemos visto, sobre todo en la clase anterior, pues aprendimos, ¿verdad?, que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra la manera correcta de actuar siempre, ¿verdad? Porque ahora somos sus hijos, porque ahora Él nos salvó, nosotros le entregamos nuestro corazón y Él nos salvó, nos perdonó. Y entonces, pequeños, pues el Señor quiere que nos comportemos como lo que somos, ¿verdad? Hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibimos, ahora nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios tenemos una manera muy especial, de acuerdo a la palabra de Dios, para comportarnos. Y hoy vamos a hablar de un personaje que vamos a ver su manera de comportarse, qué fue lo que pasó, ¿sale? Y hoy nuestra clase se llama Sansón. Ay, perdón, no compartí, disculpen, pequeños, disculpen. Hoy nuestra clase se llama nada menos y nada más que Sansón. Sansón, ¿quién era Sansón? Pues vamos a ver quién era Sansón. Todos lo conocemos, ¿verdad? Porque hemos en un momento dado
tal vez viste una película, o tal vez tu mamá o tu papá te han leído la historia bíblica y desde chiquito o chiquita has podido ver Biblias ilustradas, ¿verdad? Entonces es un personaje famoso en la palabra de Dios. Muy bien, pero antes de hablar de Sansón, recuerdan a nuestro personaje, un personaje igual muy importante en la Biblia, que pues dirigió al pueblo de Dios después de Moisés, dirigió al pueblo de Dios y entraron a la tierra prometida. El Señor les entregó una tierra, dice la Biblia, donde fluía leche y miel. Y Josué, antes de morir, ¿verdad? Y dio un discurso al pueblo de Dios y les dijo, es importante seguir al Señor. Es importante que ustedes se alejen de dioses extraños, que no sea nuestro Dios, que no sea Jehová, como le nombraban en ese momento, y que junto conmigo decidan seguir al Señor, porque saben que ustedes pueden escoger a quién seguir y a quién servir, pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Y entonces el pueblo gritó junto con Josué, sí, vamos a servir al Señor, sí, Jehová es el único Dios verdadero, sí, y se comprometieron a seguir al Señor. Y entonces el Señor les dio por muy largos años reposo de sus enemigos, ¿verdad? No, Dios les daba la victoria, si alguien se quería enfrentar con ellos, Dios les daba la victoria. Entonces el Señor les dio reposo de sus enemigos. ¿Pero qué creen? Otra vez el pueblo de Dios, pues si no se hacía dioses extraños ellos mismos como antes, entonces pues adoraban a los dioses de otros pueblos. Y entonces pues les ganaba la tentación y iban y adoraban a otros dioses. Entonces el Señor levantó jueces, la Biblia dice que el Señor levantó jueces sobre su pueblo. Hubo muchos jueces, eran hombres valientes, ¿verdad? Hombres sabios, como podemos ver ahí algunos nombres: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón del juez que precisamente vamos a hablar el día de hoy. ¿Y cómo fue que existía Sansón? Pues ahí les va. La Biblia dice que su mamá era estéril, su mamá no podía tener bebés, su mamá y su papá no podían tener bebés, pero Dios ya tenía un plan establecido para Sansón y resulta ser que aún siendo de edad avanzada y siendo estériles, su papá de Sansón, Manoa, y su mamá también, pues resulta ser que un ángel vino y le habló a la mamá de Sansón y le dijo, vas a tener un hijo. Y entonces ella no sabía, no conocía quién le estaba hablando, pero sin embargo puso mucha atención a ese mensaje y asombradísima, ¿verdad? Porque pues ya no era tiempo de tener bebés, pero asombradísima fue y le dijo a su esposo, oye, alguien vino y me habló y me dijo que iba a tener un bebé y me dijo, fíjense, le dio muchas instrucciones el Señor a la mamá de Sansón, le dijo, ese niño que vas a tener va a ser apartado para mí, por lo tanto, en tu embarazo no vas a comer cosas que te hagan daño, y le dio una lista de cosas que no comiera, cómo se tenía que cuidar, cuando naciera el niño, cómo le iban a llamar, le dijo, no vas a cortar el cabello de ese bebé nunca, porque ese niño será apartado para mí, yo lo voy a usar. Y entonces pues el Señor tenía un plan hermoso para Sansón y al igual que para cada uno de ustedes y para mí, Dios ya sabe lo que vamos a hacer, Dios ya conoce y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pues así con la vida de Sansón. Entonces la mujer fue y le dijo a su esposo y le dijo, oye, cuando veas que viene otra vez a hablarte esa persona que dices que vino a hablarte y a decirte, llámame rápido para que yo también vaya. Y entonces pues en una segunda ocasión el ángel del Señor visitó a la mamá de Sansón, a la esposa de Manoa, y la visitó, y entonces la mujer corrió deprisa a decirle a su esposo, la mujer estaba en el campo y corrió deprisa a decirle a su esposo, oye, es que, ¿qué crees que ahí está otra vez? Vamos, dijo Manoa, el papá de Sansón, vamos. Y entonces se dieron cuenta de que quien le estaba hablando era el ángel del Señor y hicieron un sacrificio ahí
para agradecer al Señor, para alabar al Señor por esa promesa que les había dicho de que iban a tener un bebé. Y lo mismo le recalcó el ángel del Señor a Manoah: tu esposa deberá cuidarse así durante el embarazo, no va a comer cosas que en la ley de Dios no dice, y va a cuidarse mucho, y cuando nazca el bebé no le van a cortar su cabello, y etcétera, 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 ¿no? Y entonces pues Manoah alabó al Señor, e hicieron un sacrificio ahí al Señor en agradecimiento y adoración al Señor. Pues creció el niño, iba creciendo poco a poco, y entonces fue siendo enseñado en la ley del Señor por sus papás, ¿verdad? Y no le cortaban el cabello como el Señor les había dicho. Y bueno, pero resulta ser que mientras tanto el pueblo de Dios otra vez caía en idolatría. ¿Qué es la idolatría? Pues adorar a otros dioses extraños, y el pueblo de Dios otra vez cayó en eso, ¿verdad? Adoró a dioses extraños, y entonces había un pueblo, el pueblo de los filisteos, que pues no adoraba a Dios, al contrario, era enemigo del pueblo de Dios. Pero Sansón, y otro dato muy importante: el ángel del Señor le dijo a Manoah y a su esposa: él no va a tomar mujer de otro pueblo ajeno al mío, él no va a tomar mujer, no se va a casar con alguien que sea de otro pueblo más que del pueblo de Israel, más que de mi pueblo, le dijo el ángel del Señor. Pero ¿qué creen? Sansón comenzó a crecer y a crecer y a crecer, y entonces pues empezaron a gustarle las mujeres, y puso su mirada en mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y un día pues se enamoró de una mujer que era del pueblo de los filisteos, y la tomó por mujer. Le dijo a sus papás: que yo quiero a esa mujer, yo quiero a esa mujer. Y entonces pues se portó neciamente, desobedeciendo a lo que el Señor ya tenía planeado para él, y entonces los papás pues fueron y le consiguieron esa mujer que él tanto deseaba. Pero esa mujer no tenía el temor del Señor en su corazón, y muy a pesar de eso, pues Sansón seguía actuando en contra de la voluntad del Señor que tenía para él. Como les dije anteriormente, Dios quiere para nosotros lo mejor, y tenemos su palabra escrita aquí. Sansón no tenía toda la Biblia, pero sí sus papás le habían enseñado lo que decía la ley de Dios y cómo debía de comportarse. Pero nosotros ahora, ¿verdad? Ahora tenemos esa ventaja, que tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo comportarnos. A mí me gusta mucho el libro de Proverbios, que habla acerca de la sabiduría. En su mayor parte habla acerca de la sabiduría, y entonces me gusta mucho leerle textos a mi hija, y cuando encuentro un texto lo subrayo y le digo: mira, así dice la Biblia que te tienes que comportar. Y así, ¿verdad? Y así Sansón pues se le olvidaron esos consejos que el Señor le había dado a sus papás, y entonces fueron y le trajeron a esa mujer y se casó con ella. Y bueno, pero resulta ser que un día, bueno, para no hacerles la historia larga, nada más les voy a decir que el papá de esta mujer, un día que Sansón había salido a pelear y duraba días enteros peleando en contra de los enemigos y haciendo cosas también que no le agradaban a Dios, pues cuando llegó a visitar a su esposa, pues el papá de su esposa ya le había dado por esposa a otro hombre, a esta mujer. Y entonces resulta que Sansón se enojó, se llenó de ira, y dice la Biblia que empezó a hacer muchas cosas tremendas así, tremendas como cuando una persona se llena de mucho enojo y no sé, tal vez empieza a decir cosas malas o empieza a ofender a otras personas. Y entonces Sansón no se quedaba callado ni se quedaba tranquilo, no oraba, seguro no oraba en ese momento, y se dejaba llevar por sus impulsos de enojo, de ira, y entonces pues hacía cosas que no, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que se enojó mucho. Tiempo después, miren, ahí está muy enojado y agarraba hasta quijadas de animales y con esa vencía, según él, y el Señor no le ordenaba eso, porque el Señor lo quería usar para otros planes, ¿verdad? Para liberar a su pueblo, no por cualquier cosita, pues se enojaba y hacía y usaba su fuerza que el Señor le había dado, ¿verdad? Porque ciertamente, pues no le cortaban el cabello como el Señor les había dicho a sus papás, y el Señor le dio una fuerza especial a Sansón.
pero no la usaba como el Señor quería que la usara, ¿verdad? Dios nos ha dado su palabra, como dije hace ratito, y quiere que nuestra vida sea usada para lo que Él tiene planeado para nosotros. La Biblia dice que su voluntad hacia nosotros es agradable y perfecta. O sea que no tiene errores. Si Dios planeó algo para nosotros, Él nunca se equivoca, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pero entonces, ¿qué creen? Ay, pues otra vez le gustó otra mujer del pueblo de los filisteos, el pueblo enemigo de Dios, imagínense, pequeños. Y Dios, desde que puso en el vientre de su mamá de Sansón, a Sansón, dijo claramente que no tendría que ser esposo de una mujer de algún pueblo extraño, ¿verdad? Y entonces, ¿qué creen? Esta mujer pues se llamaba Dalila pues le gustó, pues la quería y bueno, resulta ser de que Dalila, según ella, amaba a Sansón y le decía, ay, Sansón, eres muy fuerte, eres guapo, Sansón, y lo alababa. Y aquel pues se creía mucho, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que Sansón pues no revelaba su fuerza a nadie, no le decía de dónde venía su fuerza venía de Dios, pero al obedecer sus papás obedecieron al Señor y no le cortaron su cabello, nunca, y entonces Dalila, esta mujer perversa, le decía, ay, Sansón, eres tan fuerte, tan guapo, dime de dónde proviene tu fuerza. ¿Qué pasaría? ¿Qué debe de hacer alguien en contra de ti para que tú pierdas tu fuerza? Dímelo, Sansón, yo te quiero mucho. Pero era un plan, porque resulta ser que hombres filisteos principales le decían a Dalila, le decían, te ofrecemos 1100 piezas de plata si consigues que Sansón revele su fuerza, revele de dónde viene su fuerza. Y entonces ella pues decía, sí, dinerito. Entonces pues ella trataba de que Sansón le declarara de dónde venía su fuerza, ¿verdad? Y Sansón se le olvidaba algo muy importante, darle la gloria a Dios. Se le había olvidado que el Señor lo había apartado para servir a su pueblo, al pueblo de Dios, para esa fuerza que le había dado, usarla para otra cosa, no para su comodidad de él o para otra cosa, ¿verdad? O para sentirse muy grande. No, se le había dado el Señor para un propósito especial. Pero entonces esta mujer insistía, dime, ándale, Sansón, si me amas, dime. Y entonces Sansón, pues, no se lo reveló la primera vez. La primera vez le dijo Sansón, ay, mira, si traen cuerdas de varas verdes de los árboles y me atan con esa, voy a perder mi fuerza. Y entonces Dalila dijo, ya quiero mi dinero. Entonces fue con estos hombres que le ofrecieron, que también eran filisteos, que le ofrecieron dinero, y fue con estos hombres y les dijo, ay, ¿qué creen? Dice que si lo atamos con cuerdas frescas, verdes, que va a perder su fuerza. Y ahí vienen, ni tardos ni perezosos, vienen con las cuerdas, lo atan, pero no, pues con esa fuerza que Dios le había dado, destruyó esas cuerdas y no era eso, ¿verdad?, que le quitaba su fuerza. Y así una y otra vez Dalila hasta lloraba ya, Sansón, dime de verdad, si me amas, dime, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Y entonces, pues Sansón un día le venció la tentación y entonces le dijo a Dalila, ay, pues es que, ¿qué crees? Si cortan mi cabello largo, voy a perder mi fuerza. Y entonces dijo, rápido, traigan, le dijo a aquellos hombres enemigos del pueblo de Dios, traigan, y le cortaron el cabello a Sansón. Y entonces Sansón, cuando se despertó, pues se dio cuenta de que ya no tenía cabello y quiso usar su fuerza otra vez. Se paró, se levantó bien enojado, seguramente ni platicaba con Dios, ni le decía al Señor, ni le pedía perdón por lo que había hecho. Seguramente se le olvidó eso y se levantó y ya no tenía la misma fuerza, ¿verdad? Estaba derrotado, completamente derrotado. Todo esto, pues, el Señor no lo había planeado para él, pero fíjense, chicos, que cuando nosotros nos olvidamos
orar, de platicar con el Señor, de pedirle perdón, de leer su palabra, de meditar en Él todo el día, de que Él sea el primero en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar, pues se nos olvida la voluntad del Señor. Y entonces eso pasó con Sansón, se le olvidó, ¿verdad? Se le olvidó y diario decirle al Señor, aquí estoy, Señor, usa mi fuerza, usa mi cuerpo, usa mi mente, usa mi corazón para servirte. No, él quería, le gustaba mucho que Dalila le dijera, oh, Sansón, qué fuerte eres y demás, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que pues ya no tuvo más fuerza y entonces se volvió esclavo de los filisteos, ya no, y lo ponían a hacer trabajos duros. Miren, esa imagen que podemos ver ahí era que como ya no tenía fuerza, fíjense que lo primero que hicieron fue que le quitaron los ojos, quedó ciego Sansón, y lo pusieron a trabajar en trabajos pesados. Esa rueda, tenía que hacer girar esa rueda para producir algo, y darles cosas provechosas a los filisteos, y entonces ahí lo tenían como si fuera un animalito de carga, como si fuera un burrito que tenía que hacer. Ese era como un molino que producía granos, y granos para que los filisteos comieran, y entonces ahí estaba como un animalito. Fíjense, qué importante es seguir los consejos de Dios, qué importante es aprender en su palabra, saber cómo actuar, ¿verdad? Y eso se le había olvidado a Sansón, pero Dios nos ama tanto que siempre nos da una nueva oportunidad, chicos. ¿Saben por qué? Porque el Señor murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y nos podemos arrepentir. Y fíjense, dice la palabra de Dios, pequeños, dice la palabra de Dios que un día los filisteos estaban de fiesta en su templo, adorando a su Dios, porque decían, ¡ay! Hemos vencido a Sansón y ya no tenemos más enemigos, somos los mejores. Ay, por eso se pusieron a alabar a su Dios, a ese Dios extraño que el pueblo de Dios sabía que no tenían que alabar, que Sansón sabía desde chiquito que ese no era el verdadero Dios. Y estando ahí adorando a su Dios, dice la palabra de Dios que dijeron, ¡ay! Traigan a Sansón, sirve de que nos reímos un poquito de él. Y entonces llevaron a Sansón hasta ese templo de ese Dios ajeno, llevaron a Sansón. Y dice la palabra de Dios que estando ahí, amarrado, encadenado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que como un animalito lo tenían trabajando? Dice la palabra de Dios que Sansón pidió que lo llevaran ahí cerca de las columnas que detenían el techo y toda la estructura del templo de ese Dios de los filisteos. Y se paró ahí y nadie se imaginó lo que iba a pasar. Y dice la Biblia que ahí oró al Señor. Seguramente mientras estaba trabajando ahí en ese molino que producía granos para que comieran los filisteos, seguramente ahí oró, ¿verdad? Y le pidió perdón al Señor. Y le dijo, dame una oportunidad, Señor. Quiero cumplir el propósito que tú tienes para mí. El propósito de la vida de Sansón, pues era que el Señor lo usara para darle victoria a su pueblo sobre sus enemigos. Pero no lo había hecho así, ¿verdad? Se le había olvidado los planes del Señor que tenía para él. Y entonces en ese momento, pues seguramente oró y dice la Biblia que pidió, porque cuando entró al templo de ese Dios de los filisteos, pues se rieron de él, pobre Sansón, ciego, sin fuerza, sin su cabello que le daba sus fuerzas, pero ¿qué creen? Pidió y dijo, acérquenme por favor seguramente él conocía la estructura de ese templo y dice, acérquenme, recárguenme ahí por favor. Y entonces ahí oró y le dijo al Señor, Señor, perdóname, dame una vez más fuerzas
para cumplir el plan que tú tienes para mí. Señor, perdóname por todas las veces que actué mal, que me dejé llevar por mi enojo, que contesté mal. Señor, perdóname cuando no obedecía tu voluntad. Perdóname cuando mis papás me daban consejos y yo no los seguí. Perdóname, Señor, perdóname. Y entonces en ese momento dice la palabra de Dios que cuando todos estaban riéndose, cuando todos estaban mofándose y burlándose del pueblo de Dios, porque decía, ya destruimos a su superhéroe, ¿no? O sea, el que les va a traer victoria, dice la palabra de Dios que Sansón lo pusieron en medio de las columnas que sostenían el templo, y entonces dice la palabra de Dios que con su fuerza que el Señor le volvió a dar, rompió las columnas del templo, y entonces se vino abajo, toda la estructura del templo se vino abajo, y dice la palabra de Dios que ese día, fíjense pequeños, ese día cuando Sansón, porque Sansón murió ahí también, aplastado, al morir Sansón mató a más filisteos de los que hubiera matado durante toda su vida. Fíjense, ahí murió con ellos, con los filisteos, pero como muchos filisteos se habían reunido ahí, pues mató a muchísimos filisteos, muchos más de los que hubiera matado en toda su vida, así dice la palabra de Dios. Entonces, pequeños, qué importante es estar atento a la palabra de Dios. Si tus papás, ¿verdad? Si tus papis te leen las historias bíblicas, si tu papi y tu mami en la noche o en la mañana oran contigo, o a la hora que oren contigo, tú debes de estar atento, debemos de estar atentos, ¿verdad? Debemos de estar atentos y pedirle al Señor, Señor, durante todo el día, acuérdame de hacer tu voluntad. Acuérdame de hacer lo correcto. Ahora soy tu hijo, Señor. Ahora soy tu hija, y tú me has dado en tu palabra mandamientos y me has dado consejos de cómo debo comportarme. Perdóname, Señor, por todo aquello que he hecho mal, como Sansón le pidió perdón al Señor, y el Señor tuvo amor y gracias hacia él y le volvió a dar fuerzas para que cumpliera ese propósito por el cual Dios lo había creado, ¿verdad? No hace falta que tengamos que pasar por situaciones tan difíciles como las que pasó Sansón. Si obedecemos a la ley del Señor, si obedecemos su voluntad, si diario platicamos con él, pues el Señor va a darnos victoria y nos va a ir mostrando qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? En todos los días de nuestra vida. Muy bien, entonces Sansón pecó con sus acciones, ¿cierto? Y eso lo llevó a morir delante de sus enemigos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué creen, pequeños? Si tú en este momento, si cualquiera de nosotros en este momento decimos, yo he hecho cosas malas y pues me arrepiento de eso, pero quiero a partir de hoy borrón y cuenta nueva, ¿qué creen? ¿Qué creen? Les tengo una buena noticia que seguro muchos de ustedes ya saben, pero por si alguien no la sabe, Jesús pagó en la cruz del Calvario por todo nuestro pecado. Y dice la palabra de Dios que Él sufrió hasta la muerte. Delante del Padre dijo, yo pago por el pecado de todos. El que cree en mí, pues va a recibir perdón de pecados, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ir a orar, ¿verdad? Pedirle una nueva oportunidad y a partir de hoy desear hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Todas las personas que creen que Jesús murió y resucitó, pues hoy pueden recibir perdón de pecados y tener vida eterna juntamente con Cristo, ¿verdad? Y en el cielo. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Además, la Biblia dice, fíjense, uno de tantos consejos que está en la Biblia y que hoy nos aprendimos, dice así, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Fíjense una palabra, bueno, esto dice en Primera de Tesalonicenses 5:15, ¿verdad? Ya se lo aprendieron ustedes el día de hoy. Esfuércense, dice la Biblia, esfuércense siempre, ¿verdad? Por hacer la voluntad del Señor. Y si ustedes van a la palabra de Dios todos los días, pues van a encontrar más consejos, cómo comportarnos, cómo debe ser nuestro hablar, cómo debe ser nuestro actuar. Entonces yo les invito, pequeños, a que diario busquemos al Señor por medio de su palabra, orando, cantando. Si estás en la escuela, si estás en la calle, si estás en la casa de tus abuelitos, si estás en la casa de tus primos que no conocen al Señor y a veces
pues nos invitan a hacer cosas, ¿verdad? Que no le agradan al Señor, pues si tú has escudriñado la palabra del Señor y si tú has estado atento a las clases bíblicas, seguramente el Señor te va a decir cómo debes comportarte, ¿verdad? Y entonces, fíjense, pues Sansón tuvo que sufrir las consecuencias de su error, ¿verdad? Pero el Señor, sin embargo, le dio una nueva oportunidad. Y hoy es un día de oportunidad para pedirle perdón al Señor. Yo tengo que pedirle perdón al Señor también, porque ninguno de nosotros somos seres humanos perfectos, ninguno. Y el Señor entiende eso, pero por eso quiere que nos acerquemos a Él y le digamos que queremos seguirle, que creemos en Él. Bueno, pues, ¿qué les parece si hoy vamos a decirles una oración al Señor? Si tú siempre se lo has dicho, y ya, o una o dos, tres veces se lo has dicho, Señor, mi corazón es tuyo y te entrego mi vida y creo que tú moriste en la cruz del Calvario, te felicito mucho. Chócalas, te felicito mucho. Pero si no se lo has dicho, pues hoy es una oportunidad. Si hay por ahí alguien conectado, ya sea niño, joven, adulto o ancianito, que quiera hacerlo, hoy es un día que podemos decírselo al Señor, ¿sale? Entonces, ¿oramos? Sale, cierra tus ojitos y vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a decir así: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque pues nos pudimos aprender hoy de la vida de Sansón. Algo muy importante que es seguir tus planes para nuestra vida. Señor, es cierto que nos hemos equivocado muchas veces, pero hoy te pedimos perdón y creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar y llevó ahí nuestro pecado. Y ahora nosotros, aunque somos imperfectos, podemos acercarnos a ti y pedirte perdón en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú recibes esta confesión, tú recibes estas palabras con mucho agrado. Queremos seguirte y servirte todos los días de nuestra vida y que tú cumplas el propósito que tienes para cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos. Gracias, Señor, por escucharnos, por escuchar esta oración que te hacemos con todo nuestro corazón. Amén. Amén, pequeños. Pues gracias a Dios por su palabra. Les invitamos a que se sigan conectando a las clases bíblicas, al culto infantil de la Iglesia Bautista Oreb. No se pueden perder ninguna de nuestras transmisiones. Bueno, chicos, pues que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Hola, chiquitos hermosos. Hoy vamos a hacer la manualidad de la clase de Sansón. Nuestros materiales son 2 conos de papel higiénico, una bolsa de cartoncillo de las que les dan de paquetes, pueden usar esa, y si no tuvieran pueden usar un pedazo de cartulina del color que ustedes quieran. Colores, pegamento, también de este pegamento, una regla, unas tijeras y una pluma o un lápiz para trazar. Vamos a empezar a cortar nuestra bolsa. De la parte de abajo vamos a sacar la base de nuestra maqueta. Yo voy a usar la parte de abajo porque es la parte más dura y ahí es donde vamos a hacer nuestra maqueta de Sansón. Vamos a hacer nuestra base más o menos de 23 centímetros por 15 centímetros. Por 15, perfecto, aquí está. Y recortamos nuestra base. Además deben tener impresa la hoja que les envié con el dibujo de Sansón. A Sansón lo vamos a dibujar. Ustedes lo pueden dibujar como a ustedes les guste.
Bueno, lo dibujan. Ya que terminamos de dibujar a Sansón, ahora lo vamos a recortar. Quiero que le dejen o sea, lo corten un poquito más abajo de lo que está. Ajá. Y delineamos de acá. Y de aquí vamos a dejarlo hasta abajo. Lo mismo del otro lado. Estamos muy bien sus piecitos y recuerden, aquí nos seguimos hasta abajo. Va a quedar esto así. Aquí le vamos a doblar. Y del mismo papel de nuestra bolsa vamos a cortar un pedacito de 6 centímetros por 4. Y ahí vamos a, o sea, teníamos esto largo, lo doblamos. Y aquí le vamos a poner un poco de resistor. Y lo vamos a pegar en nuestro cuadrito a la mitad. Va a quedar así. ¿Estamos? Y ya le ponemos un poco de resistor y lo pegamos en medio. Perfecto. Ahora con nuestros conos les vamos a poner un poco de resistol o silicón frío. Y los vamos a poner aquí. Y además de nuestra bolsa también vamos a cortar otro pedazo, pero de la parte que esté más delgada, que mida 30 por 15. Esto es muy grande. 30. Lo pondría así aquí. Por 15. Hasta acá. Y lo recortamos. Acuérdense, 30 por 15 va a ser el techito. Nuestra maqueta va a ser recordando nuestra clase de Sansón en sus últimos momentos. Recuerdan que estaban reunidos los filisteos y llamaron a Sansón para burlarse de él. Y Sansón oró a Dios y le pidió que le diera por última vez fuerzas para que tirara las columnas. Y recuerdan que entonces murieron todos los filisteos que estaban ahí reunidos. Recuerden que Dios usó a Sansón para liberar a su pueblo de los filisteos. Lo doblamos a la mitad y lo vamos a pegar en esta parte. Bueno, entonces ya tenemos nuestra base donde pegamos a Sansón. Y ahí vamos a pegar nuestros dos conos que van a ser las columnas. Y vamos a poner resistol o silicón, lo que ustedes tengan. Los dejamos aquí pegados. Y el otro aquí, la otra columna aquí. Recuerden que son las columnas que va a derribar Sansón. Para que nos deje pegar bien el techo, le vamos a recortar un poquito aquí y otro poquito acá, para que quede en bajadita nuestro cono.
Si quieren esto, háganlo antes de pegarlos al piso. Vamos a cortar esta también. Y esto. Entonces vamos a poner pegamento en la parte que recortamos para que de ahí se pegue nuestro techo. Y así queda nuestra manualidad. A ver, hay que sostenerle un poco. Sostenerle un poco en lo que se seca el pegamento, y esta sería nuestra manualidad. Bueno, chiquitos, esta es la manualidad que hicimos de nuestra clase de Sansón. Recuerden que el propósito de Dios era usar a Sansón para liberar a su pueblo de los filisteos. Y Sansón logró tirando las columnas del lugar donde estaban todos los filisteos. Gracias, espero que se hayan divertido y que hayan aprendido mucho de la palabra de Dios. Hasta luego. ¿Qué tal la clase de hoy, verdad, chicos? Sansón. Aprendimos cosas pues buenas y malas de él, porque ese Sansón tomó muy malas decisiones y a veces también no trataba como debía de tratar a la gente, y bueno, principalmente no trató a Dios con sabiduría y con alabanza y reconocerlo. Bueno, conocemos el final de esta historia, cómo terminó, pero bueno, malas decisiones. Así que tú toma las mejores decisiones para saber que Dios está contigo y sobre todo Dios guíe tu camino. Vamos a terminar orando. Dios, te damos gracias por esta clase que tú nos das. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo. Guarda a los pequeños, Señor. Ayúdalos en la escuela, en todo lo que hacen. A sus familias también, Padre. Ayúdalas. Dales también lo necesario para poder vivir, Padre. Gracias por todo esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues dale, chicos. Nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Y demos gracias a Dios por todas sus enseñanzas y pidámosle que las podamos aplicar durante la semana. Terminemos este hermoso domingo cantándole a Dios. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Hay momentos que nos sentimos solos.
pero con Jesús me siento feliz, porque eres mi mejor amigo y siempre estará conmigo. Te invito a alabar a nuestro gran amigo fiel Jesús. Cantemos. Siempre que estoy triste y solo, cuando no hay nadie junto a mí, sé que si oro y cierro mis ojos, cerca, muy cerca, me siento de ti y te puedo contar mis secretos y juntos podemos reír. Wow, 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 wow. Escucho tu voz, tus consejos y entonces me siento feliz. Quiero ser tu amigo, tu mano toma, vivir aventuras por la eternidad. Ningún enemigo nos podrá vencer, oh no. Jesús, ven conmigo, te quiero ser fiel. Hay en la vida gente y más gente que llega un día y luego se va. Pero yo sé que en cualquier problema cuento contigo y no me fallarás. Y te puedo contar mis secretos y juntos podemos reír. Wow, 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 wow. Escucho tu voz, tus consejos y entonces me siento feliz. Quiero ser tu amigo, tu mano toma, vivir aventuras por eternidad. Ningún enemigo nos podrá vencer.